allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, pues empezamos el tiempo de estudio de la Biblia y Richard nos ha comentado antes de que hoy vamos a tener bastantes novedades y aquí vamos a tener una. Empezamos un trimestre nuevo, es decir, ya de por sí es una primera novedad. Dejamos ya a un lado el libro de Éxodo y nos vamos a centrar en el estudio del libro de Josué. Yo, si hubiese titulado esta lección, ¿no?, acerca del libro de Josué, ¿no?, hubiese dicho como la segunda parte, ¿no? La segunda parte de lo que habíamos visto hasta ahora. Y también tenemos otra novedad, y es que vamos a sustituir durante este trimestre al menos la Escuela Sabática Light, porque vamos a compartir con vosotros un extracto de unos vídeos que graba el pastor Gerardo Farías, que es pastor adventista en Tel Aviv, en Israel. Y entonces nos van a valer para introducirnos, ¿no?, físicamente en el lugar donde se han sucedido los acontecimientos que vamos a ir estudiando. Por eso le quiero pedir a Juan Luis que nos ponga ese fragmento del vídeo como introducción a la lección de hoy. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Biblia e Israel, donde estudiamos la palabra de Dios en el lugar de los hechos. Y hoy comenzamos un nuevo trimestre con un nuevo tema, un nuevo libro. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Josué y vamos a estudiar específicamente la conquista de la tierra de Canaán. Así que es interesante, estudiamos el Éxodo hace poco, cómo Dios saca a Israel de Egipto. Nos faltan algunos episodios de los libros que hablan de cómo ellos pasaron 40 años en el desierto, pero ahora esos 40 años habían terminado y ahora era tiempo de que Josué e Israel entraran a la tierra prometida. Y vamos a estudiar ese tema hoy, la primera lección, acá de un lugar muy especial en el sur de Israel. Estamos en Beersheba, pero estas ruinas se llaman Tel Sheva. Así que imagínate, una ciudad cananea, una ciudad que nos muestra sus muros y la complejidad que tienen que haber tenido otras ciudades que ahora Israel tenía que conquistar. Así que claramente se vienen unas lindas lecciones, grandes desafíos para Josué y para el pueblo de Israel, y vamos a entender por qué entonces se le dice esta palabra tan conocida a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero la lección 1 lleva por nombre la clave del éxito. Así que ya desde ahora tenemos que pensar: quiero tener el éxito en mi vida espiritual, quiero que Dios me prospere, quiero ser una persona de éxito. ¿Cómo lograr el éxito en la vida espiritual? Esta lección tiene para nosotros la respuesta, pero te pido que me ayudes desde ya, antes de ir a la Biblia, antes de quizás adentrarnos en la lección. ¿Cuál será la clave del éxito? Así que ayúdanos a responder a esta pregunta y a poquito, al ir desarrollando la lección, vamos a ver si es que estamos por el camino correcto. Te invito a que te pongas cómodo para que vayamos al desarrollo de esta lección.
cuando hablamos de la conquista de Canaán y cuando hablamos del personaje Josué, aunque no está quizás en la lección, tenemos que pensar en el contexto. Porque dentro de las cualidades de Josué y dentro de lo que la Biblia menciona acerca de él para ser designado como líder de Israel, está la importante historia de los espías que fueron enviados para reconocer la tierra de Canaán. La orden de Dios fue a Moisés que enviara un líder de cada tribu. Y estos 12 hombres que vienen del desierto y vienen a recorrer toda la tierra de Canaán, observan la tierra, se dan cuenta que es una tierra muy fértil, muy generosa, pero el informe que traen de regreso lamentablemente fue un informe negativo. 10 de ellos empezaron a enfocarse en los gigantes y cómo las ciudades estaban amuralladas y parecían impenetrables. Pero en cambio, Josué y Caleb, ellos dijeron al pueblo, lo que ellos dicen es verdad, pero Dios está con nosotros, y si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a entregar a estos enemigos y los vamos a comer como pan. Este monumento nos recuerda ese incidente de cómo, tristemente, el pueblo hizo caso a los 10 espías y se pusieron a llorar y empezaron a murmurar contra Dios, porque ellos decían, ¿para qué nos sacaste a este desierto a morir? Nos hubieras dejado en Egipto. Y empezaron a hablar de buscarse un capitán, un líder para volver a Egipto. Este incidente tristemente marcó el comienzo de los 40 años que ellos pasarían ahora en el desierto vagando, porque Dios les dice, el castigo va a ser, por cada día que los espías recorrieron la tierra, pasarán un año, pasarán en el desierto. Por tanto, ¿cuál fue el castigo? Dios les dijo a la gente, ustedes dicen que sus niños van a morir y sus mujeres van a morir. Lo cierto es que ustedes van a morir, ustedes van a quedar tendidos en el desierto y quienes van a entrar a la tierra prometida van a ser exactamente sus hijos. Pero Josué y Caleb, por tener otro espíritu, otra mentalidad, otra forma de pensar y creer, Dios dijo, ustedes van a entrar. Así que así es como llegamos al libro de Josué. Josué y Caleb tenían, imagínense, más de quizás 80 años, cuando ahora es tiempo de que ingresen a la tierra prometida. Y así comienza el libro de Josué. Voy a leerte el versículo número 1 que dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Contexto entonces, muere Moisés, ya pasaron los 40 años y ahora es tiempo de hacer ingreso a la tierra prometida. Esto es tiempo ahora de cruzar el río Jordán y en estas lecciones vamos a ir a esos lugares, vamos a ir a ver Jericó, la primera ciudad que ellos conquistan, vamos a tratar de visitar la mayor cantidad de lugares mencionados en el libro de Josué, pero no debes olvidar el contexto. Ellos vienen de 40 años en el desierto, vienen de quizás ya estar cansados y agotados mentalmente por todos esos 40 años. Y vamos a ver que las órdenes para Josué eran bien importantes de parte de Dios. Así que acá te quiero hacer esta invitación a reflexionar. El pecado de Israel hizo que ellos pasaran 40 años más en el desierto. ¿Y no será que también a nosotros el pecado nos puede estar haciendo no entrar a donde Dios nos quiere llevar? Lo que Dios promete y lo que Dios ofrece, míralo, es una tierra abundante que fluye leche y miel. Dios quería entregarles lo mejor a ellos después del cautiverio, pero fue el pecado del pueblo el que los dejó vagando en el desierto. Así que pregunta, ¿queremos nosotros entrar y llegar al lugar que Dios tiene preparado para nosotros? Si es así, pon en los comentarios. Yo quiero creerle a Dios, quiero confiar en Él para poder entrar al lugar que Él está preparando para nosotros.
Bueno, agradecemos esta introducción y nos ha dejado algunas pinceladas, ¿no? que creo que van a ser interesantes comentar. Y bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Empezamos otro libro, terminamos Éxodo y dejamos a Israel ahí en las puertas de Canaán. Y ahora vemos como en el libro de Josué se produce un cambio de líder. Moisés ha muerto y alguien debe dirigir a su pueblo. Y este libro continúa pues con la historia de la entrada de Israel en la tierra prometida y terminará con el establecimiento del pueblo de Dios en ese lugar. La fórmula del éxito es el título de la lección de esta semana. Yo ya sabéis que soy muy preguntón, así que desde el título voy a empezar. ¿Qué os ha parecido el título? A ver, dejo la pregunta abierta. ¿Algún valiente? Yo, como siempre, me lanzo el primero. Me pone nervioso los silencios. La fórmula del éxito. Yo creo que empieza bien la lección porque va a dar la clave del éxito, y a veces la gente se equivoca en la clave del éxito, ¿verdad? A veces pensamos, clave del éxito, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esa es la clave del fracaso, porque se nos olvida el resto del versículo y la escuela sática lo ha enfocado muy bien. Si pensamos en ese pueblo de Israel que estaba a punto de entrar, por más que se esforzaran y fueran valientes, si hubiesen confiado en su esfuerzo y en su valentía, tenían alguna posibilidad de conquistar la tierra de Canaán. Grandes murallas, ejércitos profesionales, gigantes. No, el texto lo dice muy claro y esa es la fórmula del éxito. Esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. La clave del éxito está en Él. La clave del éxito está en confiar en Jesús, en dejar que Él te dirija, en poner tu vida en consonancia con Él, y entonces serás prosperado. Así que a mí el título me parece muy bueno en esa fórmula del éxito, porque nos marca el inicio, y el inicio es que sin Jesús no somos nada ni tenemos posibilidad. Si nos retrotraemos, más o menos el pueblo que se presentó a la orilla del Jordán 40 años antes era igual que este de ahora. ¿Dónde estuvo la fórmula del éxito? Que estuvieron dispuestos a hacer todo conforme Dios les mandaba. Entonces, ahí está esa fórmula. Y creo que para empezar la escuela sabática y dejarlo claro, a mí me parece como inicio de la escuela sabática genial, el decir, el éxito está en Dios, no está en ninguno de nosotros. Además de que a lo mejor sea un buen momento para definir o redefinir qué es éxito. Porque estamos en una sociedad en la que cuando se habla de éxito, pues se plantean, ¿no?, objetivos, estrategias y bueno, hay tratados enteros dedicados a lo que significa tener éxito. Lo que pasa es que, claro, ser exitoso en la vida terrenal tiene que ver con ser exitoso buscando otros objetivos y buscando otros destinos. Yo me preguntaba, efectivamente, primero, ¿qué es lo que cada una y cada uno consideramos éxito? A lo mejor habría que preguntarse, bueno, ¿tú te consideras una persona de éxito, una persona exitosa? Lo contrario de tener éxito es ser un fracasado, ser una fracasada, que es una frase terrible, ¿no? Pero es verdad que ahora incluso a las personas las medimos en base al presunto éxito o al presunto fracaso que tienen. Y desde una perspectiva espiritual hay que reconducir la idea de lo que puede suponer éxito. Por otra parte, también hay un tema en el versículo de partida y en el planteamiento, ¿no?, que creo que está muy bien matizado por lo que acaba de decir Richard también. Últimamente la palabra esfuerzo está tremendamente mal vista, se acepta poco, ¿no? Ahora queremos éxito sin esfuerzo. Queremos conseguir logros sin hacer nada. Queremos que los logros vengan hechos ya, que nos obsequien una caja llena de éxitos, pero que no nos haya costado ningún esfuerzo, ¿no? Y yo me preguntaba así como punto de partida si buena parte del problema y la fórmula del fracaso no tiene mucho que ver a veces con el problema de concepto, ¿no?, y el problema de planteamiento que nos hacemos de fondo. Y yo me preguntaba, termino con esto, si a lo mejor no tendríamos que marcarnos, por ejemplo, cuál es el objetivo que tenemos, porque para llegar al éxito tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? Luego tenemos que tener una estrategia, o tenemos que, ¿no?, formarnos, o tenemos que prepararnos para ese éxito. No todo el mundo está preparado para el éxito, por cierto. Y luego, y me encanta la idea, esfuerzo, tiempo, dedicación, disciplina, etcétera, etcétera. O sea que creo que vamos a encontrar unas cuantas pautas muy interesantes para descubrir cuál es el verdadero éxito y qué hacer para poder obtenerlo.
Fijaros que, bueno, a mí la verdad es que como poco me pareció sorprendente e inquietante el título, ¿no? Porque como decía Esther, a quien no le gusta vivir una vida de éxito, ¿no? Parece que eso te da una tranquilidad, una seguridad, aunque sea una falsa tranquilidad o una falsa seguridad. Pero bueno, vamos a empezar un poco también hablando del personaje que da el nombre a este libro, ¿no? Josué. ¿Quién fue Josué? ¿O quién era Josué? ¿Os acordáis de alguna cosilla? Estábamos después, ha muerto Moisés, ¿no? Y Dios nombra a Josué como dirigente. ¿Qué había hecho Josué para merecerse ese puesto? O ese castigo, no sé, según cómo lo podamos ver. ¿Qué hizo Josué? ¿Os acordáis? Fue primer ministro, ¿no? Ayudante de Moisés, ¿no? Jorge iba Jorge. Sí, inicialmente el pastor Faría mencionaba eso, ¿no? Para explicar un poco o contextualizar por qué Dios elige a Josué. Y uniendo a lo que hablabais recién respecto al éxito, para mí la Biblia es un libro que refiere una historia de relaciones. Un Dios eterno que crea una criatura con la cual quiere relacionarse eternamente. Y luego sí viene el paradigma del pecado que rompe esa relación. Entonces a partir de ahí la Biblia es un relato de cómo Dios está haciendo para restablecer esa relación con su criatura. Y dentro de eso nosotros vemos la elección de Dios de un pueblo, porque inicialmente la misión de ese pueblo era representar a Dios en la tierra, una tierra y una humanidad que vivía apartándose de Dios. Todo esto nos habla de relación estrictamente, ¿no? Y en este caso, también reflexiono rápidamente lo de Josué. Nosotros decimos que el mejor sistema político actual es la democracia, pero a veces nos damos cuenta, como en este caso, que la mayoría no necesariamente tiene la razón. Fueron 12 hombres, 10 dijeron no, es imposible, y solamente 2 se rasgaron las vestiduras porque con impotencia veían lo que veían que sus compañeros no habían visto lo que ellos veían. Y no era la posibilidad ni la capacidad humana, sino ese Dios, y ellos no olvidaron, mientras recorrían Canaán, no olvidaron lo que ese Dios hizo con ellos en el desierto. Y esa fue la gran diferencia, ¿no es cierto? Me acuerdo que el año pasado en algún momento mencionamos, el gran problema también mío, no solo de Israel, es la memoria. Nos olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Elena White menciona esto también. Tener memoria, no debemos temer el futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Y por eso el éxito para mí finalmente es tomar la decisión adecuada. Y en el contexto de un libro de relaciones, la decisión adecuada es aceptar que Dios se quiere acercar a mí y mantener una relación viva día a día. Eso fue lo que hizo a Josué diferente del resto y por eso Dios lo eligió. En Josué no había absolutamente ningún mérito, ninguna capacidad, sino simplemente que él, al igual que Moisés, confiaba plenamente en Dios, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin cortapisas y sin cuestionar nada. Fíjate que esa es la grandeza, Jorge, la grandeza de Josué, que él siente que no hay nada. Pues Josué podía haber dicho, oye, yo estuve entre los 12, ¿verdad? Y fui de los 2 que no renegaron, me pasaba el día al pie de la tienda de reunión, ayudante Moisés, el líder natural soy yo. Cuando Dios le dice, vas a ser tú, ¿qué le ocurre a Josué? A mí me recuerda esto como cuando los sustitutos de maestros con plaza definitiva, ¿no? Ellos se van de baja y llega un interino a sustituir al maestro. A mí me recuerda, o sea, yo destacaría esa de Josué como fue el sustituto. Y cuando tú eres el sustituto parece que lo tienes que hacer. Te pesa la sombra del titular. Se siente incapaz. A mí eso me habla de su grandeza. Siento que yo no valgo nada. Bueno, no vales nada. Llevas 40 años codirigiendo ahí con Moisés, sientes que no vales nada y dices, cuando te habla Dios le dices, mira, si me acompañas como lo hiciste con Moisés, entonces sí que estoy preparado. Si no, me siento totalmente incapaz. Esa es la grandeza de él. O sea, sin ti, da igual el tiempo que lleve organizando, haciendo, deshaciendo, es que sin ti... Sí, el humillarse y saber que todo el poder viene de Dios. Todo. Es decir, toda la grandeza o todo lo que puedo hacer
viene de ti, si no, no puedo hacer nada. A mí nada. me parece impresionante y además a la hora de escribir el libro, Josué, no había caído yo, lo decía la escuela sabática, él cuando empieza a escribir el libro se refiere a sí mismo como Josué, ayudante de Moisés. Sí. Y hasta que no termina el libro, capítulo 24, no habla de Josué, siervo de Dios. O sea, alguien que ha servido, pero que necesita ese sentirse seguro, ese sentirse, es Dios quien está a mi lado. Todo este tiempo lo ha estado, pero necesito confirmarlo. Habla de una humildad que ya la quisiera yo para mí, para mis dirigentes, para mis políticos. Alguien que diga, sin Dios, absolutamente me siento incapaz. Sí, no tiene el título hasta que no supera las prácticas. A mí me pasa como a ti, Richard, me ha chocado mucho. Me gustan mucho las lecciones que estudiamos, como pasó con Éxodo y como pasó con cuando hacíamos las profecías, en las que ves otra visión del texto que has conocido durante tantos años, ¿no? Muchas veces hemos recitado, hemos aprendido de memoria, ¿no? Josué capítulo 1, sobre todo los versículos 6, 7, 8 y 9, ¿no? Que luego hablaremos de ello. Pero nunca te llegas a dar cuenta de ese detalle. Por lo que decía Richard, Josué 1.1 empieza diciendo: una vez que murió Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Y empieza con el título de ayudante de Moisés, ¿no? Y como dice Cristina, como si hubiese terminado ya su fase de prácticas, ¿no? Durante ese tiempo que dura el libro, ¿no? Josué 24-29 termina diciendo: después de estos acontecimientos murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Y yo me pregunto, ¿qué me enseña estos dos versículos si los leemos como en un principio y un final de un caminar con Dios? ¿Qué os sugieren? Pues mira, me recuerda, hay algún texto en el auxiliar de la lección de Elena White que habla efectivamente de quién era Josué y de lo que podemos aprender de él, ¿no? Y está hilado justo con lo que estás comentando ahora. Dice ella, está hablando de Josué: si los seres humanos caminan en el sendero que Dios les ha señalado, tendrán un consejero cuya sabiduría está por encima de toda sabiduría humana. Josué era un general sabio porque Dios era su guía. La primera espada que Josué usó fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Claro, hablamos de la fórmula del éxito, ¿verdad? Pues ahí está el punto de partida. Y dice después: no hay mayor engaño para una persona que suponer que en cualquier dificultad puede encontrar un guía mejor que Dios, un consejero más sabio en cualquier emergencia y una defensa más fuerte bajo cualquier circunstancia. Y luego habla de cómo deben ser los guías, los líderes también de otras personas, los consejeros. Dice que deben ser personas generosas, personas de fe, personas de oración, personas que busquen diligentemente luz e inteligencia para comprender cuál es la mejor manera de desempeñar su cometido. Lo que explica la diferencia entre el punto de partida y el punto final es que Josué nunca perdió la perspectiva. Él sabía quién era y sabía quién era su Dios. Y por lo tanto eso le mantuvo efectivamente en el lugar correcto. Es decir, teniendo, de alguna forma, sabía quién era, ¿no? Teniendo conocimiento de quién era, pero sobre todo de quién era su líder y de quién era efectivamente el que marcaba su camino. Y esa es la fórmula, claro, para ese éxito. También nos habla la lección de que una visión general de todo el libro, y nos dice que el libro de Josué está dividido en cuatro partes. Y no le llama partes, le llama iniciativas, 4 iniciativas de Dios. Estas iniciativas que son lo que, digamos, los pasos que se siguieron en la conquista de Canaán, las resume en cuatro palabras: pasar, poseer, repartir y servir. Me recuerda un poco al acróstico que ha hecho Cristina esta mañana, pero aquí no hay palabra, PPRS no suena a nada, ¿no? Y yo cuando leía esa parte me hacía una pregunta. ¿En las iniciativas de Dios somos parte activa o parte pasiva? Porque todos hemos escuchado, ¿no? El comentario pasa mucho, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Que parece que uno de los dos es el que tiene la iniciativa. ¿Qué hacemos esta tarde? Bueno, lo que tú digas, cariño, ¿no? Porque como sabéis, los hombres siempre tenemos la última palabra, ¿no? Lo que tú digas, ¿no? Entonces, y cuando tú dices eso, cuando tú le dices a un grupo de amigos: oye, vamos a quedarte al sitio, me parece estupendo. Tú no estás tomando la iniciativa, pero es sujeto pasivo. ¿Qué pasa cuando Dios toma la iniciativa? ¿Somos pasivos o somos activos?
Ahí no te respondo. Porque tú no tienes la última palabra, ¿no? No respondo porque me resulta complicadísimo. Según lo estabas diciendo, estaba pensando, desde luego, quien toma la iniciativa siempre es Dios. Sí, por supuesto. Pero Dios no me quiere pasivo, me quiere activo. Entonces, hay dos activos, hay un activo principal y un activo secundario. O sea, no es Dios hace y el resto... Dios no les dice, mira, quedaros a este lado de Jordán, que voy a enviar un terremoto, me voy a cargar la ciudad de Jerusalén. Ya cuando esté todo derrumbado, cruzáis. No, les dice pasar. Y cuando pasan, ahora vais a dar vueltas aquí alrededor de la ciudad. Yo, cuando lo pensaba esta semana, decía, me imagino que se troncharían de risa los de Jericó, ¿verdad? Ver pues a 1 millón de personas dando vueltas allí, con sus mujeres, con sus niños. No era un ejército. ¿Qué hacían dando vueltas? Estaban haciendo el ridículo. Un paseíto, el ridículo. Yo me imagino que el primer día estarían prevenidos, el segundo vuelven otra vez, ya el tercero empezarían a montarse a risa y luego sería la burla general todo el resto de los días. Y el pueblo de Dios aguantaba ahí. Dios nos ha dicho que hagamos esto, hacemos esto. El último día tocamos las trompetas y Él va a hacer. Dios te quiere activo, pero la iniciativa la toma Dios. Dios te dice, este es el rumbo, ahora síguelo. Pero yo tengo que ser activo, tengo que decir, vale, tú me mandas, yo marcho. No puede ser ese pasivo, bueno, hazlo tú, Señor. Y, como has dicho que tú vas a hacer, ¿no? Como tienes todo el poder, hazlo, ¿no? Y me lo das hecho. No, entonces es un activo principal, activo secundario, pero Dios nos quiere activos, no nos quiere pasivos. Hay una parte activa que nos pide Dios y es la que dice, meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, esa parte activa nos pide que la hagamos. Es decir, que no somos pasivos, sino yo creo que somos activos, tomando nuestras funciones. La función principal la tiene Dios, por supuesto. Y hilando lo que acaba de decir Cristina, perdonadme que sea un poco, que repita lo mismo. Una cosa que llama la atención es que cuando habla uno de los textos que habla de Josué, dice Josué, hijo de Nun. Hay una intencionalidad al mencionar quién era el padre de Josué. Si nosotros, y aquí hablo de vuelta otra vez de memoria, cuando Adán y Eva tienen los hijos, sabemos el desastre que ocurrió en la familia inicialmente con la muerte de Abel. Luego tienen 3 hijos, vuelven a tener, un hijo. Y a partir de ahí hay una línea que es la que no se olvida de Dios. Los descendientes de Sem, de los cuales luego vemos que viene Abraham. Y aquí entra el tema de la promesa. Evidentemente la memoria fue importante porque Nun era uno de esos pocos que no había olvidado la promesa de Dios. Él sabía que eso no era algo que de repente estaba ocurriendo, sino que era una promesa que Dios había dado y en los tiempos de Dios era el momento de cumplirla. Entonces, él habrá inculcado eso mismo a Josué. Y Josué por eso, teniendo en cuenta, y por eso decía lo que dice Cristina, esa relación con Dios, es decir, no perder la memoria, no perder de vista el objetivo de quién está queriendo acercarse a nosotros y relacionarnos, hizo que él tuviese una predisposición porque él sabía esa historia, tenía memoria, le habían enseñado y lo tenía en cuenta. Interactuó, activó, obviamente, porque, claro, ¿cómo uno va a confiar en alguien que no conoce? Indudablemente la gran diferencia para mí entre Josué y los 10, que Josué sí conocía a Dios, había una relación viva, permanente, y sabía qué esperar de él. Los otros no. Y ahí fue la diferencia, el fracaso de unos y el éxito de otros. A mí me gusta lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Sobre todo porque habla de promesas. Y quizá Josué era heredero, ¿no? De esa promesa, ¿no? que había recibido Abraham, igual que nosotros seguimos siendo herederos. Y volviendo un poquito al texto bíblico, hay otros versículos que también muchas veces hemos pasado de alto, ¿no? Es el versículo 3. Y ese versículo 3 dice algo así como: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. En otras versiones, por ejemplo en la versión de la palabra, dice: os entrego todo lugar donde pongáis el pie, según prometía Moisés. Esto
que hubiese sido escrito en el capítulo 15 o en el 16, pues podría tener un sentido, pero es que todavía estaban al otro lado de Jordán, ¿no? Es decir, Dios ya le está diciendo a Josué de que esa tierra que todavía no han conquistado es suya o va a ser suya, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención lo que el autor de la Escuela Sabática dice, y es de un término que se utiliza por los eruditos de la Biblia, que se llama el perfecto profético, que lo que dice es que lo que Dios promete en su palabra es un hecho garantizado en el que se puede confiar como si ya fuera una realidad presente. Por eso el verbo que cuando se traduce os entrego, o ya en el presente, y que ya se ha realizado. Y a mí me surge una pregunta, yo es que con estas curiosidades, cuando te rompes los esquemas, me da por pensar, si Dios daba por hecho que se iba a conquistar la tierra prometida, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Pues ponerse en marcha. Esto pasar a la acción. Claro, a mí me habla de lo que hablamos antes de la sinceridad de Josué, porque están a este lado del Jordán, el Jordán nos ha abierto, las murallas siguen ahí, los gigantes siguen, los ejércitos contrarios siguen, y Dios dice, os he dado todo esto. Y termina de hablar con Josué, y Josué, dice el texto bíblico en el versículo... bueno, ahora lo localizo. Sí, en el 11. Dice, marcha y dice a los oficiales, preparaos porque en 3 días cruzamos el Jordán. O sea, Dios me ha dicho que esto es así y tengo tal relación con Dios, a pesar de que se le llame el ayudante, ¿verdad? Tengo tal confianza en este Dios porque he visto todo lo que ha hecho, que si Dios ha dicho que cruzamos, cruzamos. Entonces nos ponemos en marcha. ¿Qué tenían que hacer? Creer y ponerse en marcha. El río seguía estando ahí. El río estuvo hasta que con el arca pusieron el primer pie en el agua y empezó a separarse. Pero es el avanzar por fe. ¿Qué nos pide Dios en nuestra vida? Relación. Que creamos en Él y avancemos por fe. Aunque no lo veamos, porque sí. no lo vieron hasta que no pusieron el primer pie, no se abrió, hasta que no dieron la séptima vuelta al séptimo día, no cayeron las murallas. Dios nos pide que avancemos por fe, eso es lo que nos toca, avanzar por fe, pero tenemos que avanzar. Dios no me dice, mira, yo voy a hacer las cosas y luego ya cuando tú veas que todo está hecho, ya te lo crees. No, soy yo quien necesita fortalecer mi fe y mi confianza, mi relación con Dios, y la fortalezco cuando avanzo sin ver, cuando confío y cuando luego me doy cuenta que Él está dirigiendo. Josué tenía una fe, pero vamos, así de grande en mayúsculas, ¿eh? Porque si Josué, que era el guía del pueblo de Israel, si dudaba o si titubeaba, eso se transmite sin querer, hay cosas que transmitimos, ¿no? Pero él tenía una fe tan firme que transmitía esa seguridad a todos. Y eso, vamos, es genial. Claro, habría que preguntarse también cuál puede ser la base de la fe o de nuestra fe. Yo me preguntaba, bueno, lo hemos preguntado en estas últimas lecciones, ¿qué más tenía que mostrar Dios para que se dieran cuenta de quién era? Porque llevamos unas cuantas semanas visualizando momentos que a nosotros ni se nos ocurren, ¿no? Nosotros hablamos muy fácilmente. ¿Y si hubiéramos estado al pie, ¿no?, del monte Sinaí viendo todo aquello? Suponemos que automáticamente diríamos, ¡guau! Claro que sí, me como el mundo entero. Si el Dios en el que creo, fíjate lo que hace, ¿no? Ellos estaban viviendo, llevaban semanas, meses, años, viviendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Qué más necesitaban? ¿Qué más les hacía falta? Todavía dudaban del poder de Dios. Es alucinante. Y por otro lado me invitaba a pensar también algo. Claro, nosotros probablemente no estamos preparados para el éxito. Muchas veces no estamos preparados para lo que Dios está dispuesto a darnos. ¿Qué hubiera pasado si aquellos 12 mensajeros se hubieran encontrado con una tierra estéril, fea, ¿sabes?, en la que no hubiera nada? Tampoco había gigantes, pero que no hubiera tampoco todas esas bendiciones que se encontraron allí, aquellos famosos racimos de uvas gigantes. ¿Hubieran pensado lo mismo? ¿Hubieran venido con otro mensaje? ¿Hubieran dicho otra cosa? En cualquiera de los casos, aquel que tiene fe habría visto bendición. Y aquel que efectivamente decide que lo que él opina es mejor que lo que piensa Dios, pues habría venido de otra manera. Y buena pregunta, ¿por qué Dios nos sigue llamando a la acción? Algo tienes que hacer. Porque estos verbos que utiliza, pasar, poseer, repartir y servir, son verbos de acción, y además de acción contundente.
Pues por algo será. A lo mejor es que tenemos que meternos nosotros en la historia para darnos cuenta de que las bendiciones son reales, o todavía nos falta también esa fe. Es que Dios no me quiere que yo sea un espectador de la historia, de mi historia. Dios quiere que sea protagonista en la historia. Entonces, eso es a lo que nos invita. Jorge, te he cortado. No pasa nada. No, de cara a aquellos oyentes, yo siempre tengo la esperanza, ¿no?, que no comparten nuestra fe, que están entrando por primera vez. Nosotros hablamos en clave de palabras que ya entendemos todo, el contexto, y entendemos también sobre todo la semántica. Pero para que quede claro, la fe no es un salto al vacío. No. Y creo que lo reflejaste perfectamente, Esther. La fe está establecida sobre una experiencia personal, sobre una relación personal, y sobre todo, de vuelta a lo mismo, me vais a llamar Señor Memoria, no olvidar eso. Entonces, ese es el resumen, ¿no? La fe surge de una relación activa, permanente, y una memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Entonces, nunca la fe, repito, para la gente que está entrando hoy o no, la fe no es un salto al vacío, no es un acto irracional, todo lo contrario. Es un acto que deviene de una situación relacional permanente con Dios. Como decía hace un rato, yo voy a confiar en quien conozco, esa figura del padre, que está su hijo allá arriba en un alto, le dice, tírate que te agarro. Y el niño se lanza. ¿Por qué? Porque el niño sabe, conoce a su padre y confía en él. Esa figura refleja lo mismo que tiene que ser nuestra actitud frente a Dios, ¿no es cierto? Y es eso lo que nos lleva a actuar. De lo contrario, actuamos con miedo y nos quedamos donde estamos y morimos en el intento. Así de sencillo. Fíjate que Jorge, es que el tener memoria es esencial. Hay una cita de Elena White que dice, no debemos de tener nada al futuro, a no ser que olvidemos cómo Dios nos condujo en el pasado, ¿verdad? Y esa es la diferencia en los espías que entraron a Canaán, la diferencia entre el informe de los 10 y el de los 2, el de Josué y Caleb. Los 10 vieron y se les olvidó cómo Dios les había sacado de Egipto, cómo Dios les había conducido en el pasado. Y los 2, Josué y Caleb, ven absolutamente lo mismo. Sí, dicen, es verdad, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, pero si Dios nos acompaña, ¿verdad? No se me ha olvidado cómo Dios me ha protegido en el pasado, no se me ha olvidado cómo abrió el Mar Rojo, cómo enterró al ejército egipcio. No se me olvida. Si no se me olvida, mi fe crece. Ahora, si soy olvidadizo, si mi memoria no vale para nada, mi fe no crece. ¿Por qué? Porque me dura un instante y se acabó. Entonces, la fe depende en gran parte de la memoria, como tú dices, de recordar lo que Dios hizo por mí, de asegurarme, de pensarlo continuamente. Yo me acuerdo, a veces que íbamos antes a los campamentos de familia en verano, nos decían qué bueno es tener una libretita donde uno anote todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque llegado esos momentos oscuros y volvemos a tu faro, ¿verdad? Abro mi libreta y empiezo a ver todos los rafagazos de luz que Dios me ha dado en mi vida. Y me siento seguro en sus brazos. Entonces, mi fe crece cuando yo estoy seguro en mi memoria. Pero cuando se me olvida lo que Dios hizo, aunque hayamos vivido lo mismo, porque la salida de Egipto la vivieron 1 millón de personas, y solo 2 y unos pocos por ahí más confiaron en que ese Dios poderoso seguía yendo con ellos. Es necesario el tener memoria, el estar seguros y no olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo no sé si os gusta hacer bibliaficción, es decir, pensar en momentos o visualizarlo en vuestra mente, ¿no? Y yo estoy pensando un poquillo ahora en cómo me hubiese podido gustar, ¿no?, mirar por un dispositivo y poder retroceder al tiempo, ¿no?, en ese de Josué, ¿no?, y ver la cara que tuvo que poner Josué cuando Dios le nombró sustituto de Moisés. Y Moisés había muerto. Probablemente, pienso yo, esto es una interpretación mía, del gran Moisés, que no era el gran cosa. Moisés, el gran líder, ¿no?, que como has dicho tú, lideraba a 1 millón de personas durante 40 años, que se tuvo que enfrentar a situaciones, como hemos visto, muy problemáticas, ¿no? Y quizá en ese momento, ¿no?, se produzca un vacío, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo líder, no?
Y llega Dios y dice, Moisés, Josué, tú vas a ser elegido, ¿no? A mí me gustaría haber visto la cara y poder saber cuál era el pensamiento de Josué, ¿no?, cuando recibió ese encargo, ¿no? Porque la tarea era, ya lo hemos comentado, era muy difícil. Y aquí llegan 4 versículos. Quizás son los 4 versículos más conocidos del libro de Josué, ¿no? Versículos del 6 al 9. Y se repite un patrón, ¿vale? Un patrón que es 2 palabras, fuerza y valentía. ¿Os acordáis? 3 veces, en versículo 6, pórtate pues con fuerza y valentía, porque vas a ser tú quien darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré dar a tus antepasados. Primero. Segundo, esto es lo único que te pido, que seas fuerte y valiente y cumplas con toda la ley que te dio mi siervo Moisés, no te desvíes a ella ni a derecha ni a izquierda, así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Medita día y noche en el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. La última vez, te mando que seas fuerte y valiente, no tengas pues miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué repite Dios 3 veces ese esfuérzate y sé valiente? Bueno, estamos haciendo bibliaficción, ¿no? Si aquí estuviera Juanfra te diría en Apocalipsis, ¿verdad? Que lo repite un montón de veces. La lista de los que no entran en el cielo se encabeza por los cobardes. Cobardes. Aquellos que a la hora de tener que defender la fe o sucumbir ante la presión, deciden sucumbir. Y el mensaje de Dios es, para estar a mi lado necesitas ser un valiente. Para hacer las cosas que yo te mando necesitas ser un valiente. No es de flojos el amar a tu enemigo, el no devolver mal por mal. No es de cobardes, es de valientes. Así que necesitas ser un valiente, porque lo que sale en la natural es el ir en contra de la ley de Dios. Y cuando tú entiendes el mensaje de Dios, necesitas ser un valiente y necesitas esforzarte, necesitas ir en contra de lo que te brota, de tus inclinaciones. Entonces el mensaje es: esfuérzate y sé valiente, porque los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Porque tú que quieres repartir, necesitas esforzarte para ir en contra de tus tendencias naturales y dirigir a este pueblo, porque cuando tú estás ahí eres el gran líder, ¿verdad? Después de 20 años dirigiéndolos, para que no se te suba la tontería encima, que a veces a los líderes se les sube, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte y ser valiente, o sea, saber que solo lo que consigues es porque Dios está a tu lado. Para eso hay que ser un valiente, para decir, uy, soy yo el que lo merezco. Si pensamos en Satanás fue un valiente o un cobarde. Ya lo tenéis todos en mente, ¿verdad? Un cobarde. ¿Por qué? Porque dijo, yo me lo merezco. Esto no es de Dios. El valiente es el que dice, aquí nada me lo merezco yo. Esto proviene todo de Dios. Entonces, el mensaje natural es esforzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque valiente es quien está del lado de Dios. Aunque el mensaje de la sociedad sea al revés, eres un acomodado, eres un cobarde. No. Yo me acuerdo, y con esto ya me callo, que hablo mucho. Me acuerdo cuando era niño que me ofrecían mis compañeros, mira el tabaco, quien fuma es un hombre. Y yo le decía, no, valiente es quien no fuma. Decían, ¿pero qué tontería es esa? Yo le decía, vamos a hacer una prueba. Si quieres, yo para coger un cigarrillo y ponerme a fumar, lo puedo hacer en un segundo. Y puedo estar 5 días seguidos fumando, no hay ningún problema. Ahora, estate tú 5 días sin fumar. Yo me acuerdo compañeros míos de clase, yo tenía 16 años y venían a los cursos de dejar de fumar, porque estaban, cuando hacíamos educación física, no podían correr, no podían hacer nada de la cantidad. Yo les decía, a ver quién es más valiente, quién fuma o quién no fuma. Entonces, el seguir la ley de Dios es de valientes, es de personas que necesitan esforzarse, necesitan negarse a sí mismo para seguir a su Señor. Por eso el mensaje a mí me parece al pelo. Vas a tener muchas tentaciones, necesitas esforzarte y ser valiente. Además es muy curioso porque esta valentía está íntimamente asociada con la humildad, lo cual es extraño, ¿cierto? Los grandes líderes de la Biblia fueron gente humilde.
Bueno, porque los grandes líderes de la Biblia no se escogieron a sí mismos, los escogió Dios. Y entonces respondieron, porque le conocían bien y Dios también les conocía a ellos, respondieron con humildad, porque no se sentían suficientes o no se sentían capaces de poder llevar a cabo esto. ¿Cuál es el contraste, verdad? Y cuán grande es ese contraste con los líderes humanos, que se escogen a sí mismos o son el resultado de que otros les han escogido a ellos y suelen efectivamente tenérselo bastante más creído y creen que efectivamente se merecen eso y mucho más. De manera que aquí tenemos unas cuantas lecciones también sobre esa clave del éxito de la que estamos hablando, ¿no? Primero, reconoce quién es el verdadero líder y luego ponte en marcha y bueno, sigue el camino que Dios te ha marcado, precisamente porque Él es el que va a darte la fuerza y Él es el que efectivamente va a marcar tu camino. A mí fijaros que después de estudiar el libro de Éxodo, ¿no? Y recordar cómo fue el llamado de Moisés, ¿no? Ese diálogo que se produce entre Dios y Moisés, ¿no? En el que Dios le decía, tienes que liberar al pueblo, ¿no? Y Moisés no se había capacitado, iba poniendo excusas. A mí un poquillo, estos 4 versículos también me recuerdan eso. Yo creo que Josué aquí omitió un poco el diálogo. No me veo yo a Dios hablando tanto rato sin esperar una respuesta, ¿no? Pero hay algo que veo positivo en eso, ¿no? Como que nos puede también afectar a nosotros, ¿no? Y es como, aunque Josué o en cada uno de nuestros casos, cuando tengamos que pasar a la acción, no nos veamos preparados, ¿no? Para la misión que Dios tiene, algo que es muy humano, ¿no? Dios, tenemos que pensar que nos elige porque ve en nosotros potencialidades que nosotros mismos no vemos, ¿no? O porque Él va a poner en nosotros un espíritu, ¿no? Para poder ser un instrumento útil en sus manos. Yo creo que por eso Dios le repite 3 veces, ¿no? No te preocupes, esfuérzate, sé valiente, porque yo te voy a dar. Y le va dando las claves para ese éxito. Tenemos que ir terminando. Hemos hablado de próspero y tener éxito, ¿no? Y como Esther dijo que eso influía, ¿no? en nuestra relación, ¿no? Y como la Biblia considera esos conceptos distintos a como lo consideramos nosotros. Y por eso me gustaría, yo que sé, terminar con una reflexión por vuestra parte. ¿Con qué os quedáis cada uno de vosotros en esta aplicación? A mí me gusta, de esta escuela sabática, a mí me gusta aplicarlo todo lo que estudiamos en la escuela sabática a algo en mi vida. ¿Con qué ideas os quedáis? Venga. Pues voy a empezar yo, ¿vale? Así no te la quitan. Yo considero de que si empleamos nuestros recursos, nuestros esfuerzos para la gloria de Dios, Él nos va a dar más todavía. Y ese éxito que nosotros podemos tener viene de parte de Dios, está ligado al hecho de actuar bajo su dirección, respetando a Dios y obedeciéndolo en todo. Ahí sí podremos tener ese éxito que viene de Dios. Eso es con lo que yo me quedo, que no se nos acaban nuestros recursos, no se nos acaban las cosas, sino que Dios nos va a dar más. Y tenemos que ponerlas para su obra. Venga. Pues yo me quedo con que el éxito proviene de una relación con Dios. Y me gusta ver en el libro de Josué, tal y como decía Jorge, el inicio es Josué, hijo de Num, ¿verdad? Y se menciona, es algo que has vivido en tu familia y tenías esa relación porque tu padre lo vivía, pero el mensaje final del libro Josué veremos cuando se va a despedir del pueblo, que dice, podéis elegir a quién servir, si elegir a los dioses de los amorreos o los dioses de los que viven aquí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué tenía una vida de relación y una vida práctica, que vivía y la disfrutaba en familia, y creo que eso para mí es esencial. Y quizás hoy tenemos unos cuantos paralelismos con la historia de Josué, pero tenemos que buscar también quizá nuestras propias batallas. ¿Cuáles son las tierras que tienes que conquistar hoy? ¿No? Por aquello de parafrasear también el texto. ¿Cuáles son tus fortalezas hoy? ¿Te das cuenta de que eres heredera de una promesa? Me lo estoy diciendo a mí misma. ¿Recuerdas que eres heredero de una promesa? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Y por lo tanto, ¿qué haces aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué estás llamada a hacer?
¿Y cuál es tu territorio de conquista? Cada uno de nosotros va a tener un terreno que conquistar, empezando por el propio yo y luego siguiendo con todo aquello que está a tu alrededor. ¿Estás dispuesta, Esther, a esforzarte y ser valiente para intentar ir luchando contra todos los escollos que te va a poner la vida? ¿Estás dispuesta a nadar a contracorriente? También lo dice la lección en algún momento, para cumplir la ley de Dios. ¿Estás dispuesta a posicionarte del lado de aquel que es tu creador? ¿Estás dispuesta, pues, entonces a conquistar la tierra hoy, confiando en quién es el Dios que te ha puesto ahí? Pues debo ser depositaria de esas preguntas y sobre todo buscar las respuestas y ponerme en marcha, como también me dice la lección que haga. Jorge. Teniendo en cuenta que la deidad se acercó a nosotros, la deidad tomó la iniciativa en la figura de Cristo Jesús, que se hizo, dice, carne a semejanza nuestra, no así de vuelta, porque yo estoy convencido de que la Biblia es una historia de relación a la humanidad con su Padre. Quiero mencionar aquí algo que dice Elena White en su escrito que es Fe y Obras, contextualizando todo lo que hemos dicho. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que logra? ¿De quién es el triunfo? ¿Mío o de Dios? Y ya no hay un punto que precise ser entronizado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras. Por buenas que éstas sean, la salvación es solamente. Bueno, a mí hay una frase que me ha gustado mucho, que he leído en los materiales que repaso, ¿no? Para preparar la escuela sabática, y que dice: tenemos que conocer a Jesús lo suficiente como para confiar en Él y en las promesas que nos ha hecho. Lo que más necesitamos es una relación personal con Él. Y eso me hace pensar un poquillo en los textos que hemos leído, ¿no? Es decir, como Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, ¿no? Para esa misión, ¿no? que Dios le había encomendado, ¿no? Y muchas veces me pregunto si esos textos pueden ser útil para nosotros, ¿no? Porque nosotros no conquistamos ciudades, no vamos haciendo la guerra, ¿no? Pero también hay en la Biblia otras promesas que nos pueden ayudar a nuestro día a día, ¿no? A ese día a día más de andar por casa, ¿no? Por ejemplo, Mateo 28:20 dice: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Efesios 6, del 10 al 18, nos va hablando sobre esa armadura, ¿no? que Dios nos da, ¿no? Para enfrentar las luchas contra esa guerra personal que hay, ese gran conflicto en el que vivimos, ¿no? Y cómo cada una de esas partes de esa armadura la podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? La palabra de Dios, la oración, etcétera. Yo por eso me gustaría invitaros, ¿no? a disfrutar de estas lecciones, ¿no? De estas lecciones, porque creo que vamos a aprender muchas cosas en el libro de Josué sobre cómo ser instrumentos de Dios y cómo afrontar esos retos que parecen imposibles. ¿Qué os parece? Fíjate que no hemos dicho, y aprovecho, deben de quedar con 30 segundos o un poco más, Sí. Que Josué no se queja cuando Dios le dice esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Podría haber dicho, ey, es que llevo haciendo toda la vida siendo valiente, si yo fui allí con los 12 espías, sí, ¿verdad? Josué asume, tengo que esforzarme y ser valiente. ¿Por qué? Porque cuando uno ve claramente cómo es Dios y se considera a sí mismo, ve la distancia y entonces no se satisface uno a sí mismo. Vale, ya estoy... Que eso es una torpeza de muchos cristianos, de verdad. Yo a veces recuerdo... Da igual. Alguien que decía, bueno, hay gente mucho peor que yo, ¿verdad? Te comparas con los que estás al lado, ¿verdad? Todos cojos y tuertos. Pues en la carrera voy a la par. ¿Con quién me tengo que comparar? Con Jesús. ¿Cuánto me queda? Un mundo. Esfuérzate y sé valiente. Da igual lo que lleves hecho, esfuérzate y sé valiente, porque cuando te consideras a ti mismo, ves tu miseria, y entonces esfuérzate y sé valiente. Felipe, quiero agregar un punto a lo que decías. Nosotros hoy somos protagonistas principalísimos. Pablo el apóstol dice claramente
que nosotros somos herederos de la nueva alianza con mejores promesas. Israel entró en la Canaán terrenal. Nosotros, nuestro objetivo es entrar en la Canaán celestial. O sea que para nosotros esto es vigente y es pertinente absolutamente teniendo en cuenta esto, que somos herederos de mejores promesas. Bueno, pues como decía Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y eso es lo que Dios nos pide, ¿no? No sé yo si será más fácil o menos difícil que lo que Dios le pidió a Josué, pero bueno, ahí sí que podemos hacernos nuestros esos mensajes de fuerza, y sé valiente, porque yo estoy contigo, ¿no? Yo creo que es igual, ¿eh? Porque es un no confíes en ti, confía en mí, no te recubras de tu gloria, protégete con la armadura que yo te doy. Camina como si, me encanta ese texto que dice, caminando como quien ve al invisible. Yo creo que la situación son cuestiones distintas, pero la situación es muy parecida. Creo que tenemos que ir ya a la capilla. Sí.